Fue detenida. Salene, ex síndico municipal de Cintalapa, caen como moscas uno tras otro, sin aviso, sin privilegios, sin tiempo para esconder el dinero. Lo que está pasando en Cintalapa, Chiapas, no es una simple nota roja, es el sonido de una estructura podrida que se viene abajo. Es el momento exacto en que la impunidad se topa con una pared de concreto llamada realidad. Imagina la escena. Amanecer en Tuxtla Gutiérrez. El cielo apenas comienza a clarear, pintando de gris las calles del exclusivo fraccionamiento Monte Real. Todo parece tranquilo. El silencio de la mañana solo lo rompen algunos pájaros y el viento que baja de la sierra. Pero dentro de una casa de seguridad disfrazada de hogar familiar, el tiempo se ha terminado. De pronto el estruendo, golpes secos en la puerta, gritos de mando, el sonido inconfundible de botas tácticas invadiendo la privacidad comprada con dinero sucio. No eran visitas, era la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional ejecutando una orden que nadie vio venir. En el interior, el caos. Sally Gallardo Núñez, la síndica municipal, la mujer que juró proteger los recursos del pueblo, miraba con terror cómo su imperio de papel se deshacía en segundos, junto a ella, su esposo y su hijo paralizados. Sobre la mesa, la evidencia de la traición, fajos de billetes que sumaban 600, 000 en efectivo, dosis de cocaína listas para el consumo o la venta, llaves de camionetas de lujo, una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma, estacionadas afuera como trofeos de una guerra que ellos ayudaron a financiar, porque Omar García Harfuch anda con todo. Y cuando decimos con todo, nos referimos a que la orden desde el centro del país fue clara. No importa el cargo, no importa el partido, no importa la alianza, si estás en la nómina del crimen vas a caer. Y cayó. Pero no fue la única. Con ella ya suman 7 los funcionarios de alto nivel que duermen tras las rejas en menos de una semana. El alcalde, el tesorero, la síndica, los mandos policiales, todos parte de una maquinaria diseñada para entregarle las llaves de la ciudad al cártel de Chiapas y Guatemala. Lo que encontraron en esa casa no fue solo dinero, fue la confirmación de que el gobierno municipal no trabajaba para los ciudadanos, trabajaba para el Señor de los Caballos, trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora mira a tu alrededor, piensa en las patrullas que ves en tu calle, en los funcionarios que presumen camionetas nuevas, en el miedo que se siente al salir de noche. Y te pregunto directo, ¿en tu municipio pasa lo mismo? Porque en Cintalapa el miedo cambió de bando. Los que se sentían intocables hoy están siendo cazados. Pero lo que encontraron escondido entre los documentos de la síndica reveló algo mucho peor que un simple robo al erario. Fue un rastro de sangre que conectaba directamente con la oficina principal. Y lo que ese papel decía estaba a punto de desatar la tormenta perfecta Cintalapa de Figueroa, conocida como la Puerta al Valle Suc, un punto estratégico en el mapa donde los límites de Chiapas se borran y comienzan los senderos invisibles hacia Oaxaca. Durante años este fue un municipio de comercio, de ganadería, de gente que se levantaba antes de que saliera el sol para trabajar la tierra, pero el sol que ilumina hoy estas tierras ya no calienta igual quema. Era la mañana del 7 de enero. En los pasillos del ayuntamiento el aire acondicionado zumbaba monótono intentando espantar el calor húmedo del exterior. Todo parecía operar bajo la rutina burocrática de siempre. Secretarias llevando oficios de un lado a otro, sellos de goma golpeando el papel con ritmo canino, el murmullo bajo de las gestiones diarias. Sally Gallardo Núñez, la síndica, estaba en su oficina, una mujer con poder de firma, una firma que en teoría debía blindar las finanzas del pueblo, pero algo no encajaba en esa imagen de normalidad administrativa. El ambiente en esa oficina no olía a servicio público, olía a complicidad. Sobre su escritorio de madera barnizada no había proyectos de obra pública ni solicitudes de apoyos sociales. Había una lista, una nómina especial frente a ella, documentos listos para liberar pagos directos del erario municipal, dinero del pueblo, tu dinero, el destino, la policía municipal, o al menos eso decían los encabezados de los papeles. Aquí es donde la realidad se torció, porque los nombres que aparecían en esa lista, los hombres que recibirían esos depósitos, portaban uniforme
cargaban armas y ostentaban placa, pero no eran policías, no ante la ley. Ninguno había pasado un solo examen de control de confianza. No tenían certificación vigente ante el Sistema Nacional de Seguridad. Eran fantasmas armados con permiso para patrullar. Sally lo sabía. Al estampar su firma en esos documentos, no estaba pagando sueldos por seguridad, estaba financiando una guardia pretoriana ilegal. Estaba desviando recursos públicos para mantener en la calle a elementos que no respondían al mando institucional, sino a un patrón distinto, a un dueño que no vive en el Palacio Municipal. Mientras la tinta azul se secaba en el papel afuera en las calles de Cintalapa y en la vecina Villaflores, la atmósfera se sentía densa, casi eléctrica. Los locales bajaban la voz al hablar. Se murmuraba sobre camionetas extrañas circulando de madrugada sobre rostros nuevos en el pueblo que miraban demasiado fijo a los comerciantes. La policía que la síndica pagaba religiosamente no estaba ahí para cuidar a los ciudadanos de esos intrusos. Estaban ahí para asegurar que el corredor siguiera abierto para el cártel. Para mirar hacia otro lado, fue un acto administrativo silencioso, un simple trazo de bolígrafo en una oficina fría y cerrada, pero ese movimiento burocrático fue la señal que los equipos de inteligencia federal estaban esperando. Fue el error de cálculo, la grieta en la armadura, porque mientras ella creía que su firma era la ley absoluta en ese municipio, no se dio cuenta de que ese papel acababa de convertirse en su sentencia. Y lo peor es que esa nómina no era lo único que escondían esos muros. Lo que estaba a punto de ocurrir en la carretera hacia Villaflores demostraría con sangre por qué esos policías Patito eran tan vitales para la operación. Algo brutal estaba por desatarse y la primera bala ya estaba en la recámara. Lo que Sally Gallardo firmaba en su escritorio con tanta tranquilidad no se quedaba en tinta, se convertía en plomo caliente sobre las calles, porque cuando pagas a una policía que no existe para la ley, lo que obtienes es una zona libre para la muerte. Y la muerte llegó puntual a Villaflores, el municipio vecino, apenas unos días antes de las detenciones. Era una noche de diciembre que debía ser de fiesta. Música de banda retumbaba en dos bares locales, risas, brindis, el tintineo de las botellas. La gente intentaba olvidar por un rato que viven en una zona de guerra silenciosa, pero el silencio se rompió de golpe. No hubo aviso. Un comando armado irrumpió con la brutalidad de quien sabe que nadie va a detenerlo. El sonido de la música se ahogó bajo el estruendo seco y repetitivo de los rifles de asalto. El aire se llenó de ese olor metálico y picante de la pólvora quemada. Gritos, vidrios rotos, cuerpos al suelo. 3 mujeres cayeron heridas entre las mesas. Una de ellas, cuya vida se escapó horas después en la frialdad de un hospital, no sabía que su destino había sido sellado por la corrupción de funcionarios de cuello blanco. Pero el terror no terminó con los disparos. Los hombres armados no solo venían a matar, venían a llevarse algo. En medio del caos arrastraron a varios hombres, se los llevaron a la fuerza, subiéndolos a camionetas que desaparecieron en la oscuridad de la carretera que conecta con Cintala. Nadie lo siguió. ¿Quién lo haría? Los policías municipales que cobraban cheques firmados por la síndica sin tener certificación, los patrulleros que respondían a la nómina del cártel. Esa noche la autoridad fue ciega, sorda y muda. Días después la realidad golpeó con una crueldad insoportable. En un paraje desolado, bajo el sol inclemente, aparecieron 6 cuerpos, 6 hombres que fueron padres, hijos, hermanos, tirados como si fueran basura, ejecutados. Esa imagen, esos cuerpos inertes, fueron el grito que despertó al país. No eran cifras, eran la consecuencia directa de un gobierno municipal que decidió vender la seguridad de su gente al mejor postor. La sangre de esas víctimas manchó los billetes que luego encontrarían en la casa de la síndica. Pero mientras las familias lloraban a sus muertos, algo más oscuro se estaba cocinando en las sombras, porque esos 6 cuerpos no eran el final del mensaje, eran solo el prólogo. Y la persona que realmente movía los hilos detrás de la masacre, el hombre al que todos temen nombrar en voz alta, estaba a punto de sentir que el cerco se cerraba. Y cuando veas quién es él, entenderás por qué nadie se atrevía a hablar. No eran expedientes, no eran cifras en un reporte
forense que se archiva y se olvida, eran el motor de una casa, eran la risa que ya no se escucha en la cena, eran el abrazo que se quedó esperando en la puerta. Piensa en esa mujer que murió en el hospital tras el ataque en Villaflores. No sabemos su nombre, pero sabemos su historia, porque es la historia de miles en este país. Quizás era madre, trabajaba doble turno para que a sus hijos no les faltara nada, y esa noche solo quería un respiro, un momento de música, un instante de vida, pero en lugar de eso encontró al final una bala perdida que no era para ella, pero que pues fue pagada con la indiferencia de quienes debían protegerla. Su familia no recibió justicia inmediata. Recibió una caja de madera y un vacío que no se llena con discursos políticos. Y los 6 hombres, los levantados. Imagina la angustia de sus madres marcando sus teléfonos una y otra vez, escuchando el tono de llamada hasta que entra el buzón de voz, 1, 2, 100 veces, hasta que la esperanza se rompe con la noticia del hallazgo. 6 vidas interrumpidas, 6 proyectos de futuro que terminaron tirados en la tierra seca de un camino rural. En Cintalapa y Villaflores, el miedo no es abstracto, tiene rostro, se sienta a la mesa con la gente. Los vecinos ya no se saludan con la misma confianza, miran al suelo, cierran las cortinas antes de que caiga la noche, porque saben que los monstruos no viven debajo de la cama. Patrullan las calles en camionetas blindadas y a veces despachan desde oficinas de gobierno. Pero ¿quién es el arquitecto de este terror? ¿Quién es la sombra que convierte a funcionarios en títeres y a ciudadanos en víctimas? Su nombre se susurra apenas como si decirlo en voz alta, invocar al Juan Manuel Valdovinos Mendoza. Le dicen el señor de los caballos, no es un simple jefe de plaza, es el dueño del miedo en la región. Un hombre que según Inteligencia Federal rompió con el cártel de Sinaloa para aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación, trayendo consigo una ola de violencia brutal. Él es la razón por la que la síndica firmaba cheques ilegales. Él es la razón de los bloqueos, de los incendios, de los cuerpos. Mientras las familias lloran a sus muertos en silencio, él se mueve impune, protegido por una red que parecía impenetrable. O al menos eso creía, porque el dolor de esas víctimas no cayó en el vacío, se convirtió en ruido, un ruido ensordecedor que llegó hasta los escritorios más altos de la seguridad nacional. Y cuando el dolor se transforma en furia, ni todo el dinero del mundo puede detener lo que viene. La cacería estaba a punto de cambiar de nivel. Y el primer error del señor de los caballos fue creer que nadie se atrevería a entrar en su reino para entender por qué una síndica guarda $500,000 en efectivo bajo el colchón. Hay que dejar de mirar a las personas y empezar a mirar el mapa, porque en el crimen organizado la geografía es destino y Cintalapa no es cualquier punto. En el GPS es la llave maestra de un reino criminal. Visualiza la ruta. Cintalapa está clavada en los límites con Oaxaca, en la región conocida como el Valle Suc. Para los cárteles este tramo de asfalto y terracería valen más que el oro. Es un corredor ciego quien controla Cintalapa, controla el flujo de todo lo que sube desde la frontera sur hacia el centro del país. Drogas, armas, migrantes. Es una vena abierta por donde circula la economía ilegal de México, pero el control de esta vena cambió de dueño y ahí nació la guerra. Durante años esta zona respiraba bajo la sombra del cártel de Sinaloa. Había reglas, había pactos silenciosos, pero la lealtad en el narco tiene fecha de caducidad. Surgió una fractura interna, brutal y definitiva. De esa grieta nació una nueva bestia, el autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala. No llegaron solos, buscaron al socio más agresivo del tablero, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CEG. Y al frente de esta alianza mortal, un hombre, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, que el señor de los caballos, él no quería pelear contra el Estado, quería comprarlo, y en Cintalapa encontró ofertas de liquidación. Aquí es donde entra la narcopolítica en su estado más puro. La estructura que montaron era perfecta en su cinismo. No necesitaban infiltrar el ayuntamiento a la fuerza. El ayuntamiento era de ellos. 7 funcionarios clave detenidos lo confirman. No eran manzanas podridas, era el sexto entero. El alcalde Ernesto Cruz Díaz daba la cara política,
el tesorero movía los números, la síndica, Sally Gallardo firmaba los cheques y los policías municipales patito, esos sin certificación que Sally pagaba religiosamente, eran los soldados de a pie del cártel, uniformados y financiados con tus impuestos. Era el negocio redondo. El Estado ponía las armas y las charolas. El cártel ponía las órdenes y el terror. Este sistema de protección institucional le permitió al señor de los caballos operar con total impunidad, convirtiendo a la policía local en su guardia personal. Por eso el operativo de octubre pasado para capturarlo falló, porque cuando el gobierno federal se movía, los halcones con placa ya habían dado el aviso. Pero todo imperio criminal, por muy blindado que parezca, comete un error fatal: creerse invisible. La inteligencia federal llevaba meses trazando este mapa, conectando cada pago, cada nombre, cada ruta, y cuando finalmente tuvieron la imagen completa se dieron cuenta de que para derribar al monstruo primero tenían que cortarle los tentáculos financieros. Lo que descubrieron al seguir la ruta del dinero los llevaría directo a una revelación que cambiaría las reglas del juego para siempre. Todo parecía indicar que el problema se limitaba a un ayuntamiento podrido en una zona rural, que la corrupción vivía en los escritorios viejos de Cintalapa, pero la inteligencia federal encontró un hilo suelto y al tirar de él la historia dio un vuelco escalofriante. El verdadero centro de operaciones no estaba en la presidencia municipal, estaba a kilómetros de distancia, escondido a plena vista en el corazón de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. El giro ocurrió cuando los agentes federales rastrearon la vida privada de la síndica. No la siguieron a una oficina de gobierno, la siguieron hasta el exclusivo fraccionamiento Monterreal, una zona residencial de calles limpias y casas grandes donde el silencio se compra caro. Adentro estaban Luis N., su esposo de 56 años, y Josué N., su hijo de apenas 24. No eran espectadores inocentes, eran parte del engranaje. Lo que hallaron en esa sala de estar fue la prueba irrefutable de que la síndica no solo firmaba papeles, administraba una sucursal del delito. Sobre las mesas no había fotos familiares, había delito flagrante, 600,000 pesos en efectivo, billetes de todas las denominaciones, fajos gruesos, con ese olor inconfundible a dinero sucio que no ha pasado por un banco. Junto al dinero, 10 dosis de polvo blanco, cocaína y afuera brillando bajo el sol, una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma. Vehículos que valen más de lo que una familia de servidores públicos podría ahorrar en años de trabajo honesto. La revelación fue brutal. Sally Gallardo no era una víctima del sistema. Ella y su familia eran el sistema criminal. Su hijo y su esposo no solo vivían del erario desviado, operaban, movían recursos de procedencia ilícita y almacenaban drogas bajo el mismo techo donde dormían. La corrupción no era un trabajo de oficina de 9 a CCO, era un estilo de vida. Esta familia había convertido su hogar en una caja fuerte para el cártel. Y mientras en Cintalapa la gente moría por la violencia que ellos financiaban, en Tuxtla ellos contaban billetes en la comodidad del aire acondicionado, pero ese dinero manchado de sangre ya no compraría más protección, porque cuando Harfuch vio el reporte completo de lo incautado en esa casa, supo que era el momento de dar el siguiente paso. El golpe táctico había terminado, ahora venía el golpe de autoridad, y las palabras que estaba por pronunciar resonarían más fuerte que cualquier disparo. En la Ciudad de México, lejos del calor húmedo de Chiapas, el teléfono rojo sonó en el despacho de Omar García Harfuch. No era una llamada de rutina, era el informe completo de la operación Cintalapa. Cuando Harfuch leyó el expediente, no se detuvo en los montos de dinero ni en los gramos de cocaína. Su mirada de halcón se clavó en un detalle técnico pero devastador. El sistema estatal de seguridad pública había sido vulnerado desde adentro. No era solo corrupción, era sabotaje institucional. La reacción fue inmediata. Harfuch no mandó un memorándum, activó una maquinaria de guerra legal. Desde el centro de mando coordinó lo que en los medios se llamó un grupo interinstitucional, pero que en el terreno se sintió como un puño de hierro. Fiscalía General de la República, FGR, Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Local, todos alineados bajo una misma frecuencia. La instrucción de Harf
quirúrgica y tajante. El que paga la nómina del crimen con dinero del pueblo es parte del crimen y va a recibir el mismo trato. No hubo espacio para la política, la orden fue barrer la casa completa, no quería chivos expiatorios, quería la estructura. Por eso no solo cayó la síndica, cayeron el alcalde, el tesorero, la ex síndica y los mandos policiales. 7 cabezas de la hidra cortadas de un solo tajo. Harfuch entendió que el verdadero peligro no eran los sicarios en el monte, sino los policías patito en las patrullas. Hombres sin certificación, armados y con charola, validados por la firma de Sali y Gallardo. Eso es lo que rompe un estado, eso es lo que entrega un municipio. 0 corrupción y 0 impunidad. Esa fue la frase que la fiscalía repitió como mantra tras las detenciones. Pero en los pasillos de Seguridad Nacional, el mensaje de Harfuch fue más profundo. Se acabó el tiempo de mirar a otro lado. Si traicionan el uniforme, nosotros mismos iremos por ustedes. El operativo fue un éxito táctico, los vehículos asegurados, el dinero decomisado y las celdas llenas en el penal. El amate lo confirmaban. El Estado había recuperado por la fuerza las llaves de Cintalapa. Pero mientras los funcionarios corruptos eran fichados y fotografiados, el vacío de poder que dejaban atrás comenzaba a generar un efecto secundario peligroso. Porque cuando cortas la cabeza de la bestia, el cuerpo no siempre muere. A veces simplemente se sacude con más violencia y las repercusiones de esta limpieza estaban a punto de golpear donde más duele. Cinta amaneció huérfana, no de ciudadanos, sino de autoridad. El palacio municipal, que debería ser la casa del pueblo, hoy parece un barco fantasma a la deriva. Imagina caminar por esos pasillos. Las oficinas del alcalde Ernesto Cruz Díaz, del tesorero y ahora de la síndica S. Gallardo están vacías, presentadas con cintas amarillas de asegurado. El silencio en los escritorios pesa toneladas porque con 7 funcionarios clave tras las rejas, la administración pública colapsó. Pero el verdadero terror no es burocrático, es callejero. Al desmantelar la red de protección política, el cártel de Chiapas y Guatemala recibió un golpe directo al hígado. Perdieron sus ojos y sus oídos dentro del gobierno, perdieron a sus policías patito financiados con dinero público y un animal herido es impredecible. La historia reciente nos advierte lo que podría pasar. Recordemos octubre cuando intentaron detener al jefe de plaza, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el señor de los caballos. La respuesta no fue la rendición. Fue fuego, narcobloqueos, vehículos incendiados en las carreteras. Hoy la gente de Cintalapa y Villaflores vive conteniendo la respiración. Saben que ese vacío de poder es peligroso. ¿Quién patrulla ahora? ¿En quién confía si los que tenían placa eran los criminales? La detención de la familia Gallardo Núñez, madre, padre y Tenche, también envía un mensaje moral devastador a la comunidad. La corrupción no era un ente abstracto, eran sus vecinos, gente que saludaban en el mercado, que veían en misa, mientras en su casa guardaban 600, 000 pesos y dosis de cocaína. La traición social es absoluta. El sistema de seguridad estatal quedó expuesto. La confianza está rota y aunque las patrullas federales recorren ahora las calles intentando llenar el hueco, la sensación de vulnerabilidad es una niebla que no se disipa. El golpe fue necesario, sí, fue contundente, pero la caída de los funcionarios no significa el fin de la guerra, solo marca el inicio de una nueva fase quizás más violenta, donde el crimen intentará recuperar a sangre y fuego lo que perdió en los tribunales. Y mientras el pueblo espera temeroso el contragolpe, la noticia ya vuela hacia el centro del país, donde la crítica nacional empieza a afilar sus cuchillos. Porque lo que pasó en Cintalapa no se queda en Cintalapa, es un espejo en el que nadie quiere mirarse. La noticia estalló como pólvora en redes sociales. Mimo Cintalapa, poned que narcopolítica y Diemo Harf se volvieron tendencia nacional en cuestión de horas. La imagen de una síndica municipal esposada acusada de financiar sicarios con dinero público sacudió la conciencia del país. Ya no era un rumor de pueblo, era la confirmación de una pesadilla nacional. El crimen organizado no solo está afuera amenazando, a veces está dentro gobernando. Los analistas políticos
se preguntaban en televisión abierta cuántos Cintalapas más existen en México, cuántos alcaldes desayunan hoy con el miedo de ser los siguientes. La crítica fue feroz, pero la respuesta del Estado fue irrebatible. Omar García Harfuch no salió a dar excusas, salió a marcar la línea. Su mensaje replicado en cada noticiero fue el cierre definitivo de esta operación. No hay fuero que alcance ni cargo que proteja. Si usas el poder para servir al crimen, el Estado usará todo su poder para detenerte. Esta frase no devolvió la vida a los 6 hombres ejecutados en diciembre, ni a la mujer que murió tras el ataque en los bares de Villaflores, pero devolvió algo que parecía perdido en Chiapas, la certeza de que la justicia, aunque tarde, llega. Hoy la casa en Monterreal está vacía, el dinero sucio está confiscado. Los 7 funcionarios que vendieron a su pueblo duermen en celdas frías, pero en las calles de Cintalapa el silencio ha cambiado. Ya no es el silencio de la complicidad, es el silencio de la expectativa. La gente sabe que el señor de los caballos sigue ahí afuera, pero también saben que ya no tiene quien le abra las puertas del ayuntamiento. Esta historia no termina con un juez dictando sentencia, termina contigo preguntándote qué pasa en tu propia ciudad, porque la corrupción necesita oscuridad para crecer y hoy nosotros encendimos la luz. Si crees que México merece más funcionarios tras las rejas y menos criminales en el poder, comparte esta historia. Que el ruido sea tan fuerte que nadie pueda volver a ignorarlo. La pregunta final ya no es quién será el siguiente corrupto en caer. La pregunta es, ¿estamos listos para limpiar la casa completa o volveremos a cerrar los ojos cuando el miedo toque a la puerta?